Que hoy os hemos preparado una entrevista muy especial. Va a estar con todos nosotros Alejandro Parra. Él es doctor en psicología, profesor graduado en psicología por la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires y durante 15 años fue editor de la revista argentina de Psicología Paranormal. Además, desde 1993, es presidente de la Asociación Civil Instituto de Psicología Paranormal y la Agencia Latinoamericana de Información PSI en Internet. Como habéis podido deducir, su especialidad es el estudio y la investigación de la parapsicología. La parapsicología bien entendida, desde el ámbito académico, desde el ámbito científico y desde el que, por desgracia, no estamos acostumbrados a consumirla. Y es de todo ello de lo que queremos hablar con Alejandro Parra. ¿Qué es la parapsicología? ¿Qué no es parapsicología? ¿Es irse a una casa supuestamente encantada con una grabadora a investigar en parapsicología? Todo eso, todas esas cuestiones y muchas más las vamos a abordar en los próximos minutos y estoy convencido de que os vais a sorprender. No es la primera vez que hablamos de esta cuestión en El Dragón Invisible, lo hicimos en su día junto al compañero, al psicólogo también, Alex Escolá, pero estoy convencido, insisto, de que en los próximos minutos el doctor Alejandro Parra nos va a aportar diferentes conceptos y diferentes matices que nos van a hacer ver la parapsicología o entenderla desde un punto de vista diferente. ¿Os apetece disfrutar de una charla calmada, de una charla distendida sobre este asunto? Pues ya lo sabéis, estáis desde ya invitados a esta hora de radio. Comenzamos. Pues desde luego, el programa que os hemos preparado para hoy, con el invitado que nos acompaña, desde luego os va a sorprender, lo vais a ver. Pero antes de nada, como siempre, como cada semana, presentar a nuestro compañero, al periodista David Cuevas. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Bien hallado, Jesús, y bueno, pues muy contento y expectante por el programa que tenemos esta semana, sobre todo por el invitado de las características que nos acompañan. Como bien dices, invitado de lujo, ya lo presentábamos y, de verdad, Alejandro Parra, es un auténtico placer y un honor saludarte aquí en El Dragón Invisible. Bienvenido, gracias. No, gracias a ustedes, David y Jesús, por haberme hecho esta tan amable invitación. Sin duda, como digo, David, es un auténtico referente de la parapsicología hispanohablante y yo diría que a nivel mundial. Claro, bueno, ya le presentabas antes, ¿no? Pero un dato importante, la asociación más importante a nivel mundial que hay en lo que respecta a la investigación de parapsicología, de la parapsicología de verdad, que ahora definiremos, es la PA, esa Parapsychological Association, ¿no? Él estuvo como presidente varios años y bueno, yo creo que no solamente en ese proyecto, sino en otros tantos, y nos va a sorprender la gran cantidad de cosas que ha hecho, investigaciones en las que ha estado involucrado y sobre todo los resultados obtenidos, ¿no? Eso es lo importante, resultados en parapsicología es lo que nos interesa, pero antes de nada, Alejandro, yo sé que esta pregunta te la habrán hecho miles de veces en diferentes entrevistas, pero parece que no acaba de quedar claro y sobre todo también aquí en España, donde vamos viendo cómo determinados grupos o determinados personajes se autoproclaman parapsicólogos o investigadores de la parapsicología y claro, cuando uno ve lo que hacen, se echa las manos a la cabeza. Así que me gustaría, Alejandro, preguntarte en primer lugar, ¿qué es la parapsicología? Es una buena pregunta, a veces me la hago yo mismo. Bueno, a ver, definamos en principio que la parapsicología es una disciplina. A veces es controvertido decir si es o no una ciencia, porque en realidad la parapsicología no cumple o lo hace parcialmente con el criterio de repetibilidad. Es difícil la replicabilidad de un fenómeno parapsicológico. La parapsicología tiene muchos problemas en principio. Uno de sus grandes problemas es que no hay una teoría unívoca como existen en otras ciencias. O sea, la parapsicología es un gran paquete de experimentos y de investigaciones, pero no tiene una teoría acerca de cómo y por qué funciona su principal objeto de estudio, que es para nosotros el fenómeno PSI, que es básicamente una entidad, es un constructo, es un inobservable, es como hablar del inconsciente, que uno no lo puede localizar si hace una neurocirugía a un cerebro humano y encontrarlo en una neurona. De modo que es un constructo en función del cual lo que la parapsicología propone es que nuestros límites no están centrados en el espacio físico de la piel, sino que por el contrario se expanden más allá del cerebro humano, ¿sí? Un neurofisiólogo, si quiere investigar la actividad cerebral, todo lo que tiene que hacer es conectar un electrodo, medir la frecuencia de la actividad electrocortical y dice que efectivamente el cerebro emite
un voltaje no superior a lo que es la batería de 9 voltios, y esa es toda la energía que el cerebro emite. Pero es un gran problema, porque en realidad el cerebro no emite solamente esa corriente electrovoltaica, en realidad genera un campo de fuerza que es impresionantemente mucho más, no sé si decir poderoso, pero sí genera un biocampo que puede, por ejemplo, entre otras cosas, transmitir información a otro cerebro humano, como el caso de la telepatía o la transmisión del pensamiento, o incluso puede afectar un generador de eventos al azar. Esto, por supuesto, ha sido traducido a un experimento. O sea, lo que la parapsicología tiene es un experimento que preexiste a la construcción de una teoría acerca del cual funciona la mente humana. Y esto es lo más curioso de la disciplina de la parapsicología, porque cuando he tenido discusiones con epistemólogos o con científicos o con físicos, en general la gran curiosidad es que las ciencias avanzan al revés. Primero avanzan con la construcción de una teoría y después se instrumentan los experimentos para confirmar esta teoría o esta hipótesis. En realidad la parapsicología para nosotros es un gran conjunto de hipótesis y de ideas acerca de cómo funciona la mente extrafísicamente, y después a partir de ahí comenzamos a hacer conjeturas acerca de cuál es el valor que esta hipótesis o esta teoría, en todo caso preteoría o prototeoría, como hablamos en parapsicología, tiene como significado final. De modo que para nosotros resulta sumamente atractivo la posibilidad de poner a prueba muchas de estas teorías, en función de las cuales, cuando la replicabilidad está a nuestro favor y podemos diseñar un experimento con el cual probar esta teoría, como por ejemplo en el momento que los 2 aviones de United Airlines impactaron frente a las Torres Gemelas, ¿verdad? Aquel 11 de septiembre del 2001. Millones de personas en todo el mundo experimentaron un grado de excitación negativa, por supuesto, frente al impacto de la noticia, lo cual generó en una serie de dispositivos conectados en la Universidad de Princeton, en unos nodos, que fueron de alguna manera receptores del cambio anómalo de una secuencia aleatoria de ceros y unos elegidos al azar, los cuales produjeron un efecto que ellos llamaron Mindfield, ¿no? Un efecto de campo mental que produjo una modificación aleatoria de estos dispositivos que generaron un efecto suficientemente intenso como para desviar la secuencia aleatoria de estos ceros y unos. Este hallazgo experimental, que fue por supuesto probado en otras condiciones, bajo otras circunstancias y con eventos incluso mucho menos significativos, demostró que efectivamente nuestra mente genera un campo de fuerza, por así llamarlo, que todavía está bajo discusión cuál es su naturaleza, cuál es la fuente de esa energía y de qué manera esa fuente de energía, entre comillas, produce este efecto diferencial, que es básicamente lo que obtenemos, y nos permitió construir esta prototeoría que llamamos el efecto de biocampo. En parapsicología en el pasado a este efecto se le conocía bajo el nombre de psicoquinesis, e incluso más antiguamente telequinesis. O sea que en realidad estamos investigando desde hace más o menos unos 130 años el mismo efecto bajo diferentes circunstancias experimentales, pero la gran complicación que todavía tenemos en el campo de la ciencia es demostrar físicamente cuál es la naturaleza de esa fuerza, de esa energía o de ese efecto anómalo, que es lo que vemos y que es lo que experimentamos cuando llevamos a cabo un experimento parapsicológico. David, lo comentábamos en el Dragón Invisible hace algún tiempo y al hilo de lo que dice Alejandro, es interesante ese debate, ¿no?, de si la parapsicología es o no una ciencia. En España tenemos nuestro propio código UNESCO, ¿no, Jesús? Que es ese 6110. Efectivamente. Y bueno, la pregunta que se me ocurre escuchándote, claro, hablabas de
los problemas de la parapsicología. Y a mí se me ha venido a la mente un libro editado a mediados de los 70 de profesor Hans Bender, aquí ya hemos citado también, en aquel programa de exorcismos, Jesús, recuerdas, ¿no? Digamos que uno de los parapsicólogos más importantes de la historia, parapsicólogo alemán. Y ese libro lo titulaba La parapsicología y sus problemas. Claro, han pasado ya, pues prácticamente, o estamos a punto de los 50 años. ¿Siguen siendo, Alejandro, los mismos problemas de la parapsicología los que reseñaba Bender y los que hay ahora? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Cómo ha evolucionado a este respecto en lo que respecta a esos problemas o presuntos problemas de la parapsicología? Bueno, es una pregunta difícil de responder porque se han resuelto algunos problemas desde entonces, pero han surgido otros muy nuevos. Uno de los temas en los cuales yo siempre he tenido una gran insistencia es la gran falta de investigadores. En realidad, la parapsicología, imaginemos esta metáfora, que la parapsicología es un edificio en construcción acerca del cual los arquitectos no están muy, en primer lugar, no están muy conformes y en segundo lugar, no están muy preparados para el diseño final de este edificio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no hay muchos obreros trabajando, o sea, no hay mucha gente que coloque ladrillos, principalmente porque hay un déficit en el diseño de los ladrillos, hay un déficit en el modo en que se enseña a los obreros a trabajar. En otras palabras, lo que no tenemos son universidades suficientemente dispuestas a albergar a estos obreros que son los investigadores. Somos una población pequeña a escala mundial, si uno compara los colegios de psicólogos, de médicos, de arquitectos o de abogados o de otras profesiones. En realidad prácticamente no hay colegios de parapsicólogos, en el sentido de que asociaciones que nucleen investigadores son muy pequeñas. De hecho, hace algunos minutos comentábamos el intento de generar una asociación de investigadores en parapsicología que queda... En la Argentina pasa exactamente lo mismo. Nosotros trabajamos, tanto Marcelo Eremián en Cantabria, de quien luego vamos a hablar, como en el caso del Instituto de Psicología Paranormal en Buenos Aires, somos un grupo muy pequeño, no mayor de 8 personas. En el mundo entero está, por supuesto, la organización que es la Asociación Parapsicológica, la Parapsychological Association, que radica en los Estados Unidos, pero que nuclea a nivel internacional a no más de 300 investigadores. La PA, por supuesto, es una organización a la que se incorporan investigadores nuevos y otros se van retirando o van muriendo, pero siempre ha permanecido en un número relativamente pequeño de 300 miembros. Uno podría decir que es la única entidad que nuclea a la mayor parte de los parapsicólogos americanos, angloparlantes y no angloparlantes o que pertenecen a otros países. Otra organización de corte similar es la Society for Scientific Exploration, que publica una revista de corte similar, aunque nuclea otras anomalías, entre ellas, por ejemplo, el fenómeno OVNI y otras cuestiones. La PA solamente nuclea parapsicólogos. En el caso de esta entidad es un poquito más numerosa, pero también sigue siendo una entidad que nuclea no más de 1000. Si uno piensa que estas organizaciones nuclean 300 o 1000 investigadores en todo el mundo, estamos hablando de un número realmente muy pequeño, de modo que lo que hablamos del avance de la investigación parapsicológica es muy dependiente del número de trabajadores y de investigadores. Si a eso le sumamos además la falta de subsidios o el escaso número de investigadores que están subsidiados, y por supuesto el panorama es muchísimo más desalentador. Y aquí no he venido a poner pesimismo, sino que en realidad lo que estamos siempre en todos los casos tratando de hacer a través de esta gentil invitación que me han hecho y de otros contextos es tratar de estimular sobre todo a la gente joven, un poco como ustedes, a sumarlos a la tarea de la investigación que, como hemos dicho hace algunos minutos y vengo escuchando y siempre sigo a través de internet, no tiene que limitarse solamente a la casa de psicofonías, visitar lugares para ver apariciones, lo cual España es un país que siempre hemos reconocido como un país que se caracteriza por dos grandes virtudes y también por dos grandes defectos. Una primera virtud que tiene la España parapsicológica es la historia de sus investigadores y la gran tradición que tiene en el campo de la investigación de lo que llamamos casos espontáneos. Eso es un fenómeno realmente muy poco común en otros países del mundo. Y en segundo lugar, para bien y para mal, para bien por supuesto porque este programa es parte de lo bueno, pero también tiene su contraparte negativa, es en todo caso yo diría,
una cultura basada en la tarea de la divulgación. O sea, España es uno de los pocos países que tiene un programa de mega audiencia en la televisión, muchos de programas de radio que también producen divulgación, 3 o 4 revistas de divulgación con más de 30 años de tiraje ininterrumpido, como Más Allá, Enigmas, Año Cero, que ustedes conocen, una gran producción editorial, una gran tarea de divulgación, ciertamente, que es única en el mundo. Hay una aclaración, hablabas de esa virtud con esa otra cara que a la vez puede ser un defecto, y me gustaría preguntarte precisamente por ello. Es cierto que en España tenemos un inmenso océano de medios divulgativos con este tipo de cuestiones. Pero claro, hablábamos antes, y ponías un ejemplo muy gráfico, me parece perfecto, el del edificio de la parapsicología en construcción todavía, y con esos déficits en los ladrillos, por decirlo de alguna manera, o en los materiales que construyen ese edificio, en todo lo que contribuye a construir el gran edificio y apasionante de la parapsicología. Claro, hablabas de divulgación, y eso me lleva a hacer una pregunta, porque sí que es cierto, El Dragón es ejemplo de ello, muchas revistas, muchos programas, que hay mucha divulgación y mucho reporterismo, mucha gente que sin los conocimientos quizá adecuados en parapsicología acuden a cubrir ese tipo de casos espontáneos. Me gustaría hacerte 2 preguntas. Sé que esto no es muy bueno en las entrevistas, pero creo que lo vas a saber llevar muy bien. Y no es políticamente correcto. Exacto. Por un lado, ¿qué sería o cómo definiríamos un investigador en parapsicología? Y por otro lado, sumado a esta pregunta, ¿hasta qué punto es positivo a la hora de intentar investigar un caso que acudan los medios de comunicación sin preparación para investigar, a cubrir o a recoger esos testimonios? ¿Pueden influenciar o contaminar el caso y dificultar eso al investigador en parapsicología, en este caso el investigador científico, cuando acude a investigar lo que ya se encuentre un elemento o un caso contaminado? La contaminación ocurre en todas las disciplinas. Cuando una personalidad perturbada comete un crimen y la prensa comienza a informar acerca del caso y consultan psicólogos y psiquiatras y cosas por el estilo, en realidad es una situación es casi tan problemática como lo que ocurriría si hay un reporte de la aparición de un fantasma. ¿Por qué? Porque en términos generales el periodismo tiene un abordaje, una serie de pautas que debe cubrir, en las cuales en términos generales no coinciden con el trabajo, con la metodología y con la epistemología de la investigación científica. Son 2 modelos de investigación distintos. El problema es confundir el método de investigación periodístico con el método de investigación científica. Son 2 caminos diferentes. A lo mejor ambos contribuyen con la verdad, pero no debemos confundir el método de la investigación periodística con el método de la investigación parapsicológica o ufológica. Y esto, por supuesto, ocurre no solamente en el territorio de la parapsicología, también ocurre en el campo de la ufología. Yo no soy un experto en ufología, pero también ocurre, o sea, que una persona, un campesino, vea una luz y lo interprete como un ovni, no significa que un investigador ufológico confirme que se trata de un plato volador, de un ovni o de una nave extraterrestre teledirigida, ¿no? O sea, es simplemente una luz que ha visto, es una anomalía aérea. Que lo mismo ocurre con un fenómeno poltergeist, lo mismo ocurre con casi todos los fenómenos parapsicológicos. La contaminación es un hecho inevitable. Por supuesto que y yo he intervenido en casos en donde han ocurrido episodios de tipo haunting o poltergeist, movimiento de objetos, y al menos en uno de los casos que hemos investigado, evitamos que la prensa tomara el testimonio, y por supuesto avanzamos en un intento, por lo menos en principio, de investigación, y luego la prensa acudió, cuando nosotros habíamos en buena medida cubierto parte de ese trabajo de investigación. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esto, Alejandro? ¿Cómo fue esta investigación que llevasteis a cabo? Este fue en el año 2004. Nosotros recibimos a través de nuestro sitio de internet, en nuestro Instituto de Psicología Paranormal, la mamá de un joven llamado Andrés. Era el epicentro de una serie de episodios de tipo psicoquinéticos, centrados particularmente en un efecto conocido en parapsicología como litotelergia, o sea, el desplazamiento de piedras que impactaban sobre ventanales, copas, el televisor. O sea, la casa estaba literalmente bombardeada por piedras que por supuesto estaban en la calle,
y que impactaban en los vidrios, etcétera, etcétera. Todos estos fenómenos estaban, digamos, muy significativamente relacionados con los estados emocionales del joven que vivía en aquella casa, que era un chico que por entonces tenía 18 años, su familia estaba compuesta por ambos padres, familia de clase media, trabajadores, absolutamente carentes de todo tipo de conocimientos relacionados con lo paranormal, o sea que no había ninguna contaminación, pero había una serie muy específica de síntomas, por llamarlo de algún modo, que caracterizaban el fenómeno como un fenómeno de episodios de tipo poltergeist, centrados específicamente en la rotura de cristales a partir del desplazamiento anómalo de las piedras. Desplazamiento anómalo que estaba dado por el desplazamiento en forma de L, por ejemplo, y otros tipos de episodios, en principio atestiguados o sea, los primeros testigos fueron la familia, los vecinos, luego la policía, hasta incluso un sacerdote que intentó bendecir o hacer algún tipo de ritual frente al desconocimiento. Pero en realidad ellos estaban convencidos de que en el entorno familiar no había nada relacionado, porque ni ellos tampoco estaban vinculados con esto, como quizá en otras culturas, como en Brasil y en otros sitios, hay una asociación entre este tipo de episodios y fenómenos religiosos. En este caso, era una familia que no tenía ningún contexto religioso, más allá de un catolicismo tradicional, pero no militante, y en el cual ellos se vieron sorprendidos durante un periodo, que es justamente el periodo episódico de un fenómeno del poltergeist, que toma aproximadamente unos 2 meses. Luego hay un pico de actividad y el fenómeno va, digamos, declinando naturalmente hasta finalmente desaparecer, como ha ocurrido desde 2005 aproximadamente hasta la fecha, en donde nunca más se reportó un episodio de esta naturaleza, que por supuesto nos motivó a viajar hasta la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, a unos 500, 600 kilómetros de Buenos Aires, en Argentina. Y por entonces lo que más nos sorprendió, y de hecho fuimos recibidos por el impacto de una de estas piedras. ¿Lo pudisteis ver vosotros con vuestros propios ojos? Sí. Estábamos nosotros allí. Un solo episodio, después el fenómeno no continuó porque tuvimos realmente unos muy pocos días. Y lo interesante es que el fenómeno estaba significativamente correlacionado con la presencia física de este joven, que en la medida que él estaba presente, el fenómeno ocurría. Algo que es común en muchos casos de este tipo, es decir, la presencia de los adolescentes que pueden provocar, que no siempre son adolescentes, que pueden provocar este tipo de casos, y que incluso en algunas ocasiones, no en esta lógicamente, pero sí que ha inducido a algunos investigadores a pensar que quizá no fuera un fenómeno paranormal, sino un fraude orquestado a lo mejor por el niño, insisto, no en este caso, sino en otros muchos. Aquí en España lo hemos comentado algunas veces con el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, Manuel Berrocal. Pero te cortaba, perdón, Alejandro. No, desde luego sí, la posibilidad de fraude siempre está presente, ¿no? O sea, pero en este caso lo que más nos sorprendió era que el caso básicamente no estaba contaminado ni por creencias, ni por literatura previa, que ellos hayan leído, por ejemplo, y uno podría decir que en realidad era el típico caso de libro, como cuando estudiamos en la Facultad de Psicología un caso de obsesivo compulsivo o un caso de paranoia, en donde uno encuentra el caso perfecto. Bueno, este era el caso perfecto de un fenómeno de tipo poltergeist típico, que luego naturalmente declinó. El chico, por supuesto, comenzó una psicoterapia. Yo, de hecho, recomendé un tratamiento psicoterapéutico con una terapeuta que, por supuesto, fuera abierta a la posibilidad de estos fenómenos. La familia, por supuesto, cuando el tema alcanzó audiencia pública, de estado público, digamos, fue incluso ridiculizada por psiquiatras o por algunos medios, que esto normalmente ocurre. Yo los aconsejé y les dije justamente que uno de los problemas por detrás de muchos de la popularización de estas cuestiones involucra la exposición pública y también la ridiculización y así. Claro. De modo que, bueno, fueron bastante tolerantes frente a esa situación, a pesar de haber sido tachados como familia psicótica, engañadores y cosas por el estilo. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de ese estudio? Las conclusiones del estudio fueron muy interesantes. En primer lugar, porque Mónica Benier, su madre, era una mujer. Bueno, por supuesto, el joven, además de padecer un retraso madurativo y un cuadro neurológico de epilepsia
bastante severo, bajo el cual todavía continúa en tratamiento porque es una patología crónica. El resultado final resultó en que el impacto y la popularización del fenómeno parapsicológico de poltergeist fue un llamado de atención a la comunidad médica para que, por ejemplo, entre otras cuestiones, los tratamientos neurológicos por las epilepsias fueran tratados de una manera diferencial. Y esto ocurrió a partir del caso de la madre de uno de los pacientes que le agradeció a ella justamente este llamado de atención, porque el fenómeno parapsicológico comenzó a ocupar un segundo lugar frente a la patología neurológica que el joven experimentaba. Al margen de esto, por supuesto, nosotros hicimos, desde el punto de vista parapsicológico, una serie de exámenes con equipos que nos permitían evaluar si había o no algún tipo de capacidad psicoquinética, con RNG, por ejemplo, entre otros dispositivos, pero lamentablemente, bajo condiciones controladas, pidiéndole a Andrés, que era el joven que producía este fenómeno, que se concentrara sobre el dispositivo para evaluar algún tipo de efecto y cosas por el estilo. Sin embargo, no fue exitoso. De modo que esto en algún punto confirma de que los fenómenos de esta naturaleza son absolutamente inconscientes, espontáneos, y que a pesar de la popularidad que tuvo el caso, lo cierto es que el efecto de psicoquinesis espontánea en donde se producía la rotura de los cristales estaba en correlación con los estados emocionales de este joven, que acusaba conductas agresivas y que en realidad estas conductas agresivas estaban sublimadas o estaban escondidas por detrás de una conducta que en realidad era un intento de agresión, pero que él no podía producir físicamente sobre su familia, con quien no se llevaba muy bien, sino que se vehiculizaba a través de este efecto psicoquinético espontáneo, que era el que se producía bajo circunstancias un poco particulares. Más allá de, vamos a decir, lo que a los parapsicólogos mucho nos interesa, que es el carácter genuino del fenómeno, lo que llamamos la fisicalidad del fenómeno, o sea, la posibilidad de determinar cuál es la naturaleza de la energía de ese efecto que se produce, lamentablemente no fue exitosa, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros intentamos hacer es un poco servir para poder darle algún tipo de asistencia de carácter psicoterapéutica, no tanto al joven, que en realidad estaba pasando por un proceso de tratamiento farmacológico por su epilepsia, sino sobre todo a la familia. La familia era un apoyo importante, era un factor relevante a la hora de examinar el caso. Si te parece, Alejandro, dado que una de las cosas sin duda más interesantes dentro del Instituto de Psicología Paranormal en Argentina, de los casos que habéis seguido, que habéis investigado, si te parece, te propongo una dinámica un tanto curiosa. Te vamos a ir planteando fenómenos que popularmente se asocian a la parapsicología, como por ejemplo las apariciones fantasmales, que puede ser la que abra la brecha, y nos dices hasta qué punto ese fenómeno entraría o cómo se investigaría dentro de la parapsicología, y algún caso concreto que hayáis investigado que lo ejemplifique. Y como yo creo que uno de los temas que más interesan a la audiencia siempre es el tema de las apariciones fantasmales, pues me gustaría preguntarte en primer lugar si eso es o no es parapsicología, y en caso de que vosotros hayáis investigado algo que tenga que ver con este tipo de fenómenos, ¿cómo lo habéis planteado y qué casos habéis encontrado? Con las apariciones. Bueno, voy a confesarte algo. Yo he sido bastante poco exitoso respecto a la posibilidad de hacer investigación de casos espontáneos. Debo reconocer que la literatura española es mucho más productiva, eficiente a la hora de reportar este tipo de testimonios. Sin embargo, tú sabes, bueno, yo soy psicólogo, psicoterapeuta, y durante muchos años nos hemos embarcado en un proyecto de investigación para abordar la experiencia aparicional desde un enfoque radicalmente diferente, en términos de servir como ayuda, como orientación a personas que hayan tenido experiencias de esta naturaleza en sus casas o en sus vidas, y que puedan experimentar, por supuesto, malestar emocional frente a diferentes tipos de eventos paranormales. De hecho, de las experiencias más comúnmente perturbadoras que las personas nos han
manifestado en contextos de la clínica psicoterapéutica, sin duda alguna el fenómeno aparicional ocupa posiblemente el primer lugar, ¿verdad? O sea, la experiencia en nuestra cultura occidental de ver un fantasma es una experiencia básicamente atemorizante. Sí. Y aunque esto no siempre es así. Por ejemplo, un familiar que ha perdido a su hijo o un esposo o esposa que ha quedado viudo durante un periodo de tiempo puede experimentar diferentes tipos de eventos de naturaleza aparicional. Algunos de ellos pueden ser tan pequeños, por decirlo de algún modo, como una sensación de presencia, o bien tener la experiencia de ver una aparición. En parapsicología hablamos de una experiencia que se califica bajo el nombre de apariciones en crisis. Era una expresión que había creado Edmund Gurney, un investigador británico, para definir aquella experiencia en la cual una aparición se hace presente. Por ejemplo, algo muy común son las apariciones en el lecho de muerte, ¿no? O sea, voy a contar un pequeño caso que no es una leyenda urbana porque es conocido en otros contextos, pero yo tengo un testimonio de primera mano de un niño, y esto ya hace muchos años, ¿no? El niño ya es un adulto, y de un niño que una madrugada despierta a sus padres, ansioso, temeroso, diciendo que su abuela había venido a despedirse. Uh-huh. Por supuesto, el papá le manda al chico a dormir, pensando que había tenido una pesadilla. El chico insiste de que la abuela se había presentado a los pies de la cama, que había venido a despedirse, y el padre le parece una locura porque la abuela estaba en su casa durmiendo. No pasan más de 2 minutos, suena el teléfono y le comunican que su mamá había fallecido en ese momento. Por supuesto, el niño describió a la abuela, dijo que quería despedirse de su nieto, por supuesto no había podido, claro. Entró en coma, por supuesto fue hospitalizada y en ese mismo momento, en aquellos minutos, falleció. Y este relato, bueno, bajo otras circunstancias, lo escuché en base a otro testimonio mucho más sorprendente de una niña que también había recibido la visita de una mujer. Esta era una chica de 13, 14 años, había recibido la visita de una mujer. Al otro día le dice a su madre y describe a esa mujer. Y luego la esposa le dice a su marido cómo era la mujer que había visto. El hombre queda muy conmocionado, se pone en contacto con una amiga, la niña era adoptada. En aquella ocasión fue al pueblo en donde esta niña había sido recogida. Estamos hablando de hace por lo menos unos 30 años aproximadamente. Y se entera de que su madre, a quien le había dado una adopción a la niña de condición muy humilde, sin papeles, por supuesto, ni ninguna documentación, su último deseo en vida era llegar a tener un contacto nuevamente con su hija que no había podido alcanzar. Por supuesto, cuando hablamos de apariciones en crisis, ¿a qué llamamos? ¿Por qué se califica en crisis? Porque se dice de que esta experiencia involucra el intento de comunicación entre el agente, que es la persona que está muriendo en ese momento, con el percipiente, que es quien percibe esa experiencia aparicional. Estas experiencias aparicionales tienen una característica, particularmente, que nosotros en parapsicología calificamos como el carácter verídico de la experiencia. ¿Por qué? Porque el carácter verídico involucra la posibilidad de cotejar la información, que es muy distinto de una persona que ha enviudado hace unos días o unas pocas semanas y experimenta, frente a la situación de profundo dolor que involucra la pérdida de un ser querido, la posibilidad de ver o sentir o tener una señal de que la persona fallecida está con el viudo o con el padre que ha perdido el niño, y que esto claramente podría ser calificado ya no como una experiencia aparicional, sino como una alucinación post-mortem o algún tipo de, patología clarísimamente explicada desde el punto de vista psicológico. Entonces, ¿cuál es la principal herramienta que el investigador debe tener a la hora de evaluar experiencias aparicionales? Distinguir lo que podríamos llamar una experiencia típicamente alucinatoria no patológica, o sea, no estamos hablando del porcentaje de la población psiquiátrica que tiene una alucinación, por supuesto, y que por definición una alucinación es una experiencia perturbadora, ¿sí?,
lo cual desde el punto de vista clínico, Edmund Kinsey, un psiquiatra famoso, decía: no es lo mismo que una persona digamos, tenga una experiencia de ver elefantes rosas a los pies de la cama, que un elefante rosa enorme intente atacarlo y la persona se esconda bajo la cama por temor a que lo pise, ¿verdad? O sea, el carácter patológico de una experiencia alucinatoria es cuando la alucinación o digamos la percepción de esa entidad, digamos, lo resulta perturbador. Entonces eso típicamente es lo que nosotros definimos como una alucinación. Pero una experiencia de una visión, que puede ser una visión mariana, una visión religiosa, mística, o una experiencia aparicional, no tiene el mismo carácter psicológico, claro, que una experiencia visionaria, de modo que tiene que quedar muy claro para el investigador que debe necesariamente contar, y esto un poco ahí apunto puntualmente a la pregunta, de cuáles son las herramientas que los investigadores debemos tener a la hora de evaluar los testimonios de personas que dicen tener experiencias aparicionales, que pueden ser apariciones de ángeles, apariciones de extraterrestres, apariciones de maestros ascendidos o de cualquier otra entidad sobrenatural de la que podamos hablar, porque en realidad, para nosotros, desde este punto de vista, y aquí compartimos las visiones de ufólogos, compartimos las visiones de otros expertos que examinan fenómenos muy similares, ¿sí? O sea, ver un extraterrestre puede no ser muy diferente de ver a la Virgen María o ver un pariente fallecido, porque la naturaleza ontológica no se pone bajo tela de juicio. Y este es un punto importante que incluso he discutido con colegas antropólogos cuando examinan estos mismos fenómenos en culturas totalmente distintas a las nuestras, para los cuales la experiencia aparicional para el miembro de una comunidad tribal, por ejemplo, no es una aparición. Claro, no es el típico pariente fallecido. Exactamente. E incluso más, no hay, dependiendo de la cultura, no hay una experiencia de temor. Al contrario, quien tiene una experiencia de ver un antepasado es una señal de que la persona está bendecida de alguna forma por seres espirituales, por guías espirituales, porque él tiene la capacidad para ver esas entidades que el resto de su comunidad no la tiene. Entonces esto señala un camino para convertirse en chamán, para convertirse en una persona que tiene un don especial. Pero en nuestra cultura, la capacidad de ver a un pariente fallecido puede ser un indicador de psicopatología o un indicador de que la persona, por supuesto, por algún trastorno emocional, está comenzando a tener alucinaciones. Alejandro, sin duda interesante el concepto de las herramientas de investigación. Si os parece, hacemos una muy breve pausa y continuamos enseguida con este apasionante asunto. Continuamos en El Dragón Invisible, en CMM Radio, hoy con un invitado de lujo, un invitado de excepción, el doctor Alejandro Parra, investigador en parapsicología, que nos está haciendo unos matices más que interesantes en torno a esta disciplina. Nos quedábamos antes de la pausa. Alejandro, has hecho mención a un concepto que a mí me llama mucho la atención y hemos hablado durante estos minutos de los investigadores en parapsicología, de qué es necesario, y hablabas de las herramientas. Es verdad que a veces, y esto nos lleva quizá al inicio de la entrevista, hablábamos de esos grupos o de esos personajes que en ocasiones se autoproclaman o se autodefinen investigadores en parapsicología y lo que hacen es ir a una casa abandonada con una grabadora y creen que están haciendo investigación. Sin embargo, las verdaderas herramientas del investigador en parapsicología son precisamente conocer, lógicamente, el funcionamiento del cerebro, investigar profundamente la cultura del testigo o la persona que dice estar viviendo o sufriendo en algunos casos esta experiencia paranormal. Y me gustaría que nos hablaras un poco precisamente de ese tipo de cuestiones, de la culturalidad, porque vemos, ya lo mencionabas, cómo en diferentes culturas las experiencias son diferentes y se interpretan también de manera diferente, como por ejemplo en el caso de las ECM. Aquí estamos acostumbrados a la visión de túnel y sin embargo en Oriente cambia incluso esa perspectiva o esa visión que tienen en el estado de muerte cerebral, podríamos decir. Me gustaría, Alejandro, insisto, que nos hablaras de conceptos que a mí personalmente me resultan tan interesantes y creo que son fundamentales, como por ejemplo los sesgos cognitivos, la cultura, como mencionaba y hacías hincapié en ese caso. ¿Qué herramientas, lejos de la grabadora, insisto, casi en modo irónico, lejos de esas herramientas que al final es investigar un misterio con otro misterio, qué herramientas debe manejar el verdadero investigador paranormal, lo que vosotros utilizáis o de qué os servís para hacer estas investigaciones de las que hablaremos?
Bueno, a ver, el Instituto de Psicología Paranormal es una entidad, es una asociación civil que por otra parte tiene una delegación aquí en España, en Cantabria, que está a cargo de Marcelo Eremián, y tanto allí como acá utilizamos exactamente el mismo procedimiento. O sea, la parapsicología es una disciplina que se define básicamente por su método. ¿Cuál es el método? De hecho, los parapsicólogos en otros países evaluamos no las teorías por detrás del fenómeno, sino más bien cuál es el método que vamos a instrumentar para evaluar la calidad de este fenómeno. Y esto no genera ninguna frustración si terminamos demostrando que el fenómeno se puede explicar, sea, bueno, lamentablemente a veces por un fraude, pero sobre todo por causas que podríamos llamar normales o naturales, ¿no? Pero yo diría en todo caso que la gran diferencia cultural entre aquellos que dicen que investigar es visitar un sitio y capturar psicofonías, con lo que la gran diferencia con lo que es la investigación parapsicológica, básicamente es instrumentar técnicas o estrategias para evaluar el carácter anómalo del fenómeno en sí mismo. La palabra anomalía proviene básicamente del griego anómalos, ¿no? Que básicamente es algo que no tiene explicación, lo cual, por otra parte, no significa que no la tenga más adelante. ¿Sí? Casi la gran parte del fenómeno de la historia de la física está plagada de anomalías iniciales que luego terminan siendo explicadas, otras no. De hecho, en la física moderna existen muchas más anomalías que fenómenos establecidos, de modo que tampoco es una acusación a la parapsicología. En psicología mismo tenemos un enorme número de fenómenos anómalos que todavía no comprendemos y que creemos que, interpretándolos desde el punto de vista neurocientífico, vamos a encontrar una explicación. Eso es absolutamente falso. Todavía hay fuertes discusiones acerca de, entre otras cosas, cuál es el origen de la conciencia, por qué el ser humano tiene conciencia. Es la única materia en el universo que se piense a sí misma. Eso ya es una anomalía fenomenal, Lo es. infinitamente superior a cualquier fenómeno poltergeist o parapsicológico. De modo que, no nos engañemos, la psicología está dentro de un enorme paquete de fenómenos anómalos. Yo soy docente universitario, he tenido discusiones con otros colegas en relación con el problema de la replicabilidad. Muchos colegas me dicen, el fenómeno parapsicológico no es repetible. Nosotros trabajamos con estudiantes en laboratorios de psicología experimental y tampoco tenemos éxito en replicar un fenómeno psicológico, a menos que tenga una variable psicofisiológica. Entonces sí, pero el fenómeno psicológico a veces no es replicable. Pero digo, esta hipócrita acusación de que la parapsicología no es una ciencia porque no tiene replicabilidad, tendríamos que observarnos nuestro propio ombligo como psicólogos, digo, experimentales, y tener presente que en la psicología clásica también tenemos problemas similares. Esto, bueno, en parapsicología se ha intentado resolver con una técnica que es un poco compleja de explicar, que se llama metaanálisis, que es básicamente lo que la psicología también hace, es tomar un conjunto a lo largo de un periodo de años, de un conjunto de experimentos, con el propósito de evaluar si el conjunto de experimentos da un patrón de replicabilidad, y no uno solo o un par de ellos. Bueno, pero esto es un procedimiento un poco más complejo, sobre todo desde el punto de vista estadístico. La pregunta a la que Jesús creo que apuntaba era respecto, dijiste algo muy interesante, ¿no? Investigar un misterio con otro misterio, sí. O sea, investigar un poltergeist con una psicofonía. O con una ouija. O con una ouija, sí. Bueno, el que tiene un concepto tan, digamos, primitivo de lo que es la investigación es lamentable, porque si plantea la investigación desde este punto de vista, eso no es investigación. Voy a poner un ejemplo. Durante años, aquí en España, ha sido un clásico histórico y con repercusión mundial, el fenómeno de las caras de Belmez. Sí. ¿Verdad? Yo estuve en Jaén, junto con Manuel Gómez Ruiz, hace ya muchos años, y conocí a la señora María Gómez Cámara. Y sumamente antipática, por supuesto, casi no respondía a ninguna de mis preguntas. Pero una de las cosas que más me llamó la atención era el modo en que algunos investigadores dijeron, digamos, diseñar un experimento basado en la escucha de psicofonías, algo que por supuesto tiene una extraordinaria subjetividad, claro, porque cualquier ruido puede ser malinterpretado o sesgado, psicológicamente hablando, como una voz. Sí. De modo que es muy difícil, digamos, plantear que el fenómeno psicofónico es una evidencia de que las caras que se dibujan, claro, en el fogón de la cocina de la casa de María es genuinamente un fenómeno parapsicológico. Y entre otras cuestiones, por ejemplo, uno de los
digamos, en principio, cuando Gómez Ruiz, un experto internacional, español, en la investigación de las fenómeno de las caras, me propuso, digamos, qué diseño de investigación sería posible, lo primero que yo pensé era que sería interesante colocar, digamos, un dispositivo en el que uno pudiera cementar y colocar una placa de vidrio para ver si el fenómeno ocurría por sobre la placa de vidrio. Esa sería la experiencia. Sorprendentemente leí un informe de Hans Bender que sugería exactamente el mismo procedimiento. O sea, pero esto es lo que nosotros llamamos instrumentar la metodología experimental en los casos espontáneos también. ¿Qué son, en tu opinión, las caras de Belmez? Una respuesta rápida, Alejandro. Yo podría decir que el fenómeno que más me sorprendió no es el fenómeno parapsicológico de la impresión de las caras, sino el impacto social y cultural del fenómeno en sí mismo. Ahora, la posibilidad de que hubiera un fenómeno parapsicológico involucrado, yo coincido con una hipótesis que otros investigadores muy serios a mi criterio han planteado, de que podría ser posible que alguna forma de efecto psíquico o de naturaleza psíquica pudiera modificar las partículas de cemento y generaran algún tipo de impresión en las paredes, ¿no? Como parte de un fenómeno parapsicológico. Podría ser un fenómeno genuino. Pero puesto que en realidad las aguas se dividieron tan fuertemente en términos de que son pinturas muy elementales hasta de que se trataría de una teleplastia provocada por uno de los miembros de la familia, o incluso que en la casa estaban enterrados miembros de la antigua de cadáveres. Sí, es uno de los misterios clásicos. Exacto. Habría que extenderse mucho, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo, Jesús, aquí nos hemos puesto un poco escépticos y yo estoy convencido de que tiene que haber casos a los que la psicología no haya encontrado explicación. Pues seguro que habrá casos y yo aprovecho para pedirle a Alejandro si le apetece venir con nosotros en otra ocasión, a otro programa, para hablar, y te pido que casi con una respuesta monosilábica, si hay casos a los que os hayáis enfrentado que no hayáis podido encontrar una explicación. Sí, sin duda. Yo diría que la mayoría. ¿Los hay? Pues si te parece, Alejandro, te tiendo el guante para en un futuro programa volver a hablar de esos casos de la casuística a las que no habéis podido encontrar explicación. Sin más, agradecerte de verdad enormemente el que nos hayas atendido, el que hayas estado con nosotros, el que nos hayas dado estas lecciones, lo podemos llamar así, de parapsicología, y como digo, pues nos escuchamos en un futuro programa. Muchísimas gracias, un placer, de verdad. No, gracias a ti. Y a todos aquellos que quieran tener un contacto con nosotros, pueden consultar a lipsi.es, que es el sitio de internet de aquí en España, o a lipsi.com.ar en Argentina, pero a lipsi.es es el sitio en donde podemos evacuar todo tipo de dudas en relación con estos fenómenos. Ambas con I latina, ¿no? A Lipsi, exactamente, ambas con I latina. Estupendo, pues genial. Muchísimas gracias, Alejandro. Estamos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. David, nosotros nos despedimos.